Abre tu Biblia rápidamente antes que tomes tu asiento, hermano. En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Yo sé que usted ha leído este pasaje muchas veces lo ha escuchado en prédicas, muchas veces lo ha visto en flyers de divulgación, muchas veces se lo han leído o usted mismo lo ha leído. Y quiero que leamos Mateo capítulo 28, versículo 19, y dice así la palabra del Señor: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más leamos: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puedes tomar tu asiento glorificando al Señor. Sabe, hermano, estaba en un conflicto por así decirlo, porque uno como pastor que pastorea las ovejas, está pendiente, está cuidando, entiende que hay una necesidad, entiende qué necesidad hay en el corazón, cuáles son las carencias, cuáles son las falencias, y en base a eso Dios nos trae palabra, buscamos entre semana, y la verdad tenía tres mensajes de los cuales sé que necesitamos como iglesia. Uno era restaurando el altar familiar, otro era aprendiendo sobre el llamado de Dios, porque sé que muchos tienen dudas acerca del llamado, qué Dios tiene para mi vida, cuál es el propósito, en dónde encajo yo en esa ecuación. Yo no canto, yo no predico, yo no toco, entonces yo no sé si hay un llamado de parte de Dios hacia mi vida. Y está esto que creo que vamos a ir desglosándolo, y si Dios me da gracia a lo largo de este mes, vamos a ir desarrollando los otros mensajes, restaurando el altar familiar y aprendiendo sobre los llamados. Pero aquí en casa, si usted es una persona que dice: yo no tengo un llamado, yo no tengo un ministerio, porque veo que está de moda hoy en día, todo el mundo quiere pertenecer a un ministerio, todo el mundo quiere ser un ministerio también. Hay los que quieren pertenecer a un ministerio y hay aquellos que quieren ser el ministerio, comenzar un ministerio. Y levantan ministerios muchas veces sin la bendición de su pastor, sin la cobertura, sin el respaldo de Dios, sin entender el tiempo de Dios. Y muchas veces van y vienen como las olas del mar, porque puede ser que sea de Dios, pero puede ser que no sea el tiempo de Dios aún. Pero lo que sí tenemos certeza, mi amado, es esto que el Señor nos manda, que es la gran comisión. ¿Cuántos han escuchado sobre la gran comisión? Yo sé que todos en algún momento, y si no todos, la gran mayoría, hemos escuchado sobre la gran comisión. Lo que Jesús nos deja es una orden, porque si analizamos la primera palabra del versículo es id. Jesús nos está preguntando si queremos, si estamos dispuestos, si nosotros concordamos con Él. No, es una orden imperativa. Y quiero decir con eso, es una instrucción, un mandato directo de parte del Señor Jesús, para que ya sea una persona, usted o yo, o un grupo de personas como la iglesia, podamos realizar una acción o una tarea específica. ¿Cuál es la tarea? Anunciar el evangelio, haciendo discípulos de todas las naciones.
es decir, de todas las nacionalidades, de todas las etnias, de todas las culturas. Aquí somos bolivianos, hay peruanos, tenemos brasileros, de muchas nacionalidades. Allá en Toyota tenemos colombianos, también en Toyota hay colombianos, hay argentinos, hay peruanos, bolivianos, y el evangelio se va extendiendo. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. El Señor agarró y dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, de todas las nacionalidades. Nosotros tenemos que anunciar el evangelio. Es una gran comisión. Entonces, cuando alguien le pregunte qué es la gran comisión, cuál es el gran mandato que Jesús ha dejado a su iglesia, usted va a saber entender. Cuando alguien le hable de la gran comisión, él se está refiriendo a lo que Jesús nos manda, a ir a las personas, ir a las vidas, y no solo predicarles, sino discipularlas. Porque este es otro problema, hermano. Muchas personas van y ganan vidas, o ganan a una persona, le hablan del Señor Jesús y chao. Es como que un bebé nazca y usted lo deje ahí. No, un bebé necesita de cuidado, necesita ser alimentado, necesita ser enseñado. Con el pasar del tiempo, lo mismo es con un nuevo convertido. Por eso es que cuando leemos dice: id pues y haced discípulos. Cuando habla de discípulos, quiere decir que necesita ser enseñado, necesita ser capacitado, necesita ser doctrinado, necesita ser guiado. Amén. Y vamos entrando un poquito en materia. Abra ahí en 2 de Pedro. Espero que me tenga un poco de paciencia. Vamos a abrir un poco la Biblia. Creo que la mayoría estamos con Biblia nueva. Yo también tengo una Biblia, está media pegada a las hojas. Y va a ser bueno para ir desempolvando. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si la iglesia está allí, dice amén. Si no, aquí lo van a proyectar. El apóstol Pedro dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esa la gloria, ahora y para siempre, amén. Entonces aquí vemos el apóstol Pedro nos habla sobre que hay una obligación, vamos a decirlo así, que usted y yo tenemos que crecer en gracia y conocimiento. ¿Cómo se crece en gracia? Por medio de la intimidad, de la relación con Dios. A medida que nosotros tenemos una intimidad, una relación personal con el Señor, lo buscamos en oración, ayunamos en pro de eso, vamos creciendo en gracia con el Señor. Y el conocimiento, pues más fácil, en medida que meditamos en la palabra. Josué 1:8 dice: medita pues en la ley, en este libro, día y noche, y ponlo por práctica para que todo te vaya bien. Entonces vemos que el apóstol Pedro dice: hay que crecer en gracia y conocimiento. Pero, amado hermano, muchos nos quedamos estancados aquí y ni siquiera crecemos, tan solamente nos acomodamos en nuestro asiento y no practicamos, ni siquiera llevamos a cabo esto, ni siquiera llevamos a cabo la comisión. Porque ¿cuál es la comisión? La comisión es la parte práctica del ministerio. La comisión es la parte práctica de la fe que profesamos. La comisión es aquello que nosotros vamos a salir a anunciar, aquello que nosotros ya vivimos en nuestra intimidad, aquello que nosotros ya tenemos en nuestro corazón. ¿Me explico? A medida que usted crece en gracia y conocimiento, entiende el propósito de Dios, entiende el llamado, entiende que hay un mandato de parte del Señor Jesucristo, y entonces usted solito, mi hermano, por medio del Espíritu Santo, lo va a llevar a cumplir la gran comisión. Entonces aquel que se dice: yo no tengo un llamado de parte de Dios, amado, usted está llamado a evangelizar. Dígale al que está a su lado: está llamado a evangelizar. Entonces aquellos que dicen: yo no tengo un llamado, porque todos quieren un llamado profético, quieren un llamado pastoral, quieren un llamado de evangelista. Pues usted tiene un llamado para evangelizar. Ese es su llamado inicial, mi hermano. Ya habiendo nacido de nuevo en Cristo, este es su llamado inicial.
Pero podemos, más adelante vamos a ver el próximo domingo, si Dios así lo permite, vamos a ver los llamados de parte de Dios, que está llamada a salvación, llamada a esto, lo otro. Después lo vamos a ver. Ahora no enfoquémonos en este. Usted está llamado a compartir, a hablar del Evangelio, a compartir aquello que el Señor ha hecho en su vida. De lo contrario, mi amado hermano, nosotros vamos a estar más o menos entrando en un conflicto interno, que es lo que habla el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 13, él dice: de nada sirve que hable lenguas humanas o angelicales, pues si no tengo amor, de nada me sirve hacer. Y ahí empieza a hablar: de nada sirve hacer cosas buenas, de nada sirve entregar siquiera mi cuerpo por los demás, en sacrificio por los demás, porque si no hay amor, seré tan solamente como algo que resuena, un fierro hueco, que va a solo rechinar, sonar. Entonces es importante que usted, si usted realmente está creciendo en gracia, en conocimiento, es importante que comience a poner en práctica todo aquello. ¿Y cómo ponemos en práctica? Cumpliendo la comisión, cumpliendo el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos, porque de esa manera estamos cumpliendo también aquello que el amor de Dios nos obliga a hacer. Lo vamos a ir viendo y desarrollando a lo largo de este tema. Juan, abra su Biblia ahí en el Evangelio de Juan. Ahora vamos un poquito, volvamos. Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan, capítulo 5, verso 24. Dice la palabra del Señor, Jesús hablando: les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Nuevamente, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Usted pasó de muerte a vida. En el momento que usted creyó en Jesús, en la palabra, creyó que Dios le envió para dar su vida, para morir en la cruz, para perdón de nuestros pecados, para que seamos salvos por medio de Él, que por medio de Él somos reconciliados con Dios, entonces usted pasa automáticamente de muerte a vida. Ahora yo le pregunto, ¿y aquellos que no conocen? ¿Y aquellos que no han recibido todavía el Evangelio? Usted está en vida, pero póngase a pensar: su vecino que no conoce de Dios, su jefe que no conoce de Dios, algún familiar que no conoce de Dios, está muerto espiritual, está muerto espiritualmente hablando, no tiene vida eterna y por lo tanto le espera un juicio. Se va a poner un poco más serio. Pensamos que no es serio, pero se pone serio. Hay un juicio. ¿De qué juicio? Hace unos meses hablábamos de los dos juicios de Dios. El bimá de Cristo, que va a comparecer los cristianos para ser juzgados, pero no para condenación, sino para recibir recompensa. Pero está el juicio del gran trono blanco, en donde todo ser viviente va a comparecer para ser juzgado a una eternidad lejana de Dios. Entonces estamos bajo ese juicio. Aquel que no cree, aquel que no ha recibido la palabra, está ese juicio. Pero aquel que ya recibió la palabra, cree, tiene vida eterna y no será juzgado en el tribunal, en el trono blanco, en el juicio donde realmente es para condenación. Entonces es importante que nosotros entendamos que hemos pasado de muerte a vida, pero hay todavía un pueblo allá afuera que no conoce de Dios, o que quizás ha escuchado hablar, ha visto en internet uno que otro video, porque ahorita hay bastantes publicaciones en internet de XY denominaciones, de varias iglesias, diferentes doctrinas, y las personas tan solamente se están conformando con eso. Es como el delivery. Ya no queremos salir del hogar y buscamos ahí delivery, nos traen a la puerta y comemos a veces todo sudado, todo esto. Pero cuando vamos a un restaurante, el plato calientito, muchas de las veces, hay veces que también viene fallado, pero generalmente.
Y muchas veces creemos que eso ocupa el lugar de venir a la casa del Señor a congregar, a recibir alimento fresco de parte de Dios, a recibir el maná de parte de Dios. Pero hay una obligación como iglesia, como individuo, de llevar el evangelio a ser discípulo. Abre en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está allí, iglesia. Dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de su salvación, de mi salvación, hermano, no es que nosotros nos quedemos disfrutando de todos los beneficios que hemos tenido por medio de Cristo. Por medio de Cristo tenemos bendición, tenemos vida, somos ligados nuevamente al Padre, pero no tan solamente queda allí. Muchas veces nos acomodamos, bueno, ya yo soy salvo, ya yo recibí a Jesús, ya yo estoy en el equipo ganador. Y ahí muere. Ya cuando estamos en el equipo ganador queremos aumentar los parámetros para la salvación, queremos aumentar los parámetros para esto, los parámetros para... Total, ya yo estoy dentro. Pero nosotros no hemos sido llamados para quedarnos en un conformismo. No hemos sido salvos para que nos sentemos en una silla. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una obligación, anunciar, predicar la palabra del Señor. Usted fue transportado de un reino de tinieblas a un reino de luz. Pero no es para que usted se quede solamente disfrutando de esos beneficios. Es para que usted anuncie las virtudes de aquel que lo ha llamado. Amén. Todos somos llamados a anunciar el evangelio de Jesucristo. No es solo trabajo del pastor o del líder de célula. Porque muchas veces la responsabilidad es solo del pastor. El pastor tiene que ganar, el pastor tiene que discipular, el pastor tiene que consolidar, el pastor tiene que preparar, enviar. Pero yo no veo a Jesús en Mateo 28 agarrar y decir, solo los pastores vayan y hagan discípulos. Dice, ir y hacer discípulos. ¿A quién les hablaba Jesús? ¿A quién le estaba hablando Jesús? Unos versículos más atrás, él dice que se reúne con los 11, con los discípulos, y todos maravillados por lo que estaban llenos de gozo, alegría, por lo que estaban viendo sus ojos. Y entonces Jesús le dice, esto era lo que tenía que pasar, era lo que ya los profetas anunciaron. Pero ahora yo les digo a ustedes, por tanto, id y haced. Es un mandato a quién, a los... ¿Y cuántos discípulos hay del Señor aquí en esta tarde? Entonces no es por el cargo, no es por el don ministerial. Es un mandato a todo aquel que es discípulo. ¿Y qué es discípulo? Un seguidor de Cristo. Aquel que imita a Jesús. Aquel que vive o trata de vivir al menos como Jesús vivió. Entonces si usted es un discípulo del Señor Jesús, entonces usted está más que convocado a llevar a anunciar las virtudes. No es solo un trabajo mío, iglesia. Oye, el pastor se puso pesado, dice. ¿Sabe, amado? Estuvimos en el encuentro la semana pasada. Y no voy a spoilear mucho porque sé que hay personas que no han pasado. Pero hay un determinado momento en donde se toca más o menos esto.
Y fue como si se me hubieran abierto los poros, porque nunca lo había recibido de parte de Dios como ese día. Durante la semana habían sucedido ciertas situaciones, ciertas cosas, que ya venía como que Dios machacándome. Y allá en el encuentro, desde que llegué, sentí que el Señor me estaba prensando, que el Señor me estaba, vamos a decirlo así, apretando. Y llegó el domingo, y cuando se ministraba la palabra del Señor, vino algo de parte de Dios a mi vida, y vino algo de parte del enemigo también. Y estaba en un conflicto en ese momento. Y en ese momento, cuando uno entra en conflicto, tiene que tener humildad para saber pedir ayuda o pedir oración. Lo que pasa es que muchas veces somos tan orgullosos que no lo necesito, o yo lo puedo, o soy autosuficiente. Y hay un pastor al cual yo admiro mucho y respeto por la unción que él carga y aquello que Dios le ha depositado en él, que es el pastor Wilson. Si un día tienen la oportunidad, es un pastor allí en Toyota. Me acerqué a él porque sentí que Dios me decía: ve y pídele que ore por tu vida, voy a usarlo a él para depositar algo en ti. Y fui y le dije: necesito que usted ore por mí. No le expliqué nada, solo le dije: necesito que usted ore por mí. Y cuando él impuso sus manos, él comenzó a hablar todo lo que había en mi corazón. Todo. Y a medida que él oraba y declaraba, las dudas que habían aquí adentro, y el bálsamo del Señor comenzaba a entrar. Y recibí el mensaje que Dios tenía para mi vida. Y algo que quiero transmitir a ustedes como iglesia: tenemos un llamado a llevar las virtudes del Señor. Tiene que arder en nuestro corazón, tiene que quemar. Tenemos que anhelar llevar el mensaje del Señor, tenemos que llevar su palabra, anunciar su palabra. No hemos sido salvos para no solamente disfrutar de las bendiciones, porque es como un club social. Cuando entramos a un club social, disfrutamos de los beneficios. A esos clubes sociales a los que muchos participan y tienen, a veces hay piscina, hay canchas de tenis, y paga una mensualidad, una cuota mensual, y usted disfruta de esos beneficios. Y cuando a veces entra una familia o entra alguien que quizás usted no comparte, ya sea por la etnia, por la raza, por lo que sea, usted dice: uy, están bajando los parámetros, ahora dejan entrar a cualquiera a este lugar. ¿Somos o no somos así? Aunque me mira así. Pero en la iglesia es diferente, porque el Señor agarra. Y aquí venimos todos los necesitados, venimos todos los enfermos, venimos todos aquellos que estamos enfermos en el alma, aquellos que necesitamos, que estamos rotos, que estamos quebrados. Todos venimos a la casa del Señor porque necesitamos del Señor. El único parámetro para venir a la casa del Señor es arrepentimiento, de tener la humildad de decir: necesito de Él, necesito de su palabra. Y tenemos que cambiar eso de nuestra mente, iglesia. Ya yo estoy acá, está bien, soy feliz de esta manera. No, Dios quiere usar su vida, Dios quiere usar su familia, Dios quiere usar sus labios para llevar su palabra, para anunciar su palabra. ¿Qué es lo que nos lleva a hablar de Jesús? Yo le pregunto: ¿qué es lo que te lleva a hablar de Jesús? Si es que habla. Ahora la pregunta es: ¿qué nos lleva a hablar de Jesús? Y quizás usted me pueda decir: pero ¿cuándo hablo de Jesús? Que hay esa otra cuestión también. ¿Qué es lo que nos lleva a hablar de Jesús? ¿O qué es lo que tengo que hacer para hablar de Jesús? ¿Usted está hablando de Jesús? No me responda a mí, responda a usted. Respóndase usted a sí mismo. ¿Usted está hablando de Jesús?
¿Qué es lo que me lleva a hablar de Jesús? ¿Sabe? Para mí quedó tan claro porque era algo que necesitaba que Dios haga en mí. Lo que nos lleva a hablar de Jesús es su amor. Es su amor. Cuando recibimos el amor de Dios, cuando somos impactados por su amor, ese amor nos lleva, nos impulsiona, nos lleva a hablar de Él. Ahora, cuando no hablamos, ponemos limitaciones. Decimos, ay, yo soy tímido. Ay, yo no sé hablar. Ay, me da vergüenza. Ay, esto, lo otro. En realidad, cuando tenemos esas limitaciones, mi hermano, no estamos correspondiendo a ese amor. Abra su Biblia. Ya leímos 1 Corintios 3, así que no es necesario, pero habla en Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 5. Romanos 5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, amado, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, cuando usted tiene un encuentro real con Él, ese amor nos impacta y ese amor es derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos ese amor es lo que nos lleva, ese amor es el que nos mueve, nos impulsiona. ¿Cuántos han sido impactados por el amor de Dios? ¿Cuántos realmente han recibido el amor de Dios? Yo sé que todos aquí en algún momento han sido impactados cuando nacieron de nuevo, cuando el Señor vino por primera vez a su vida. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, iglesia? Cuando dejamos que ese amor se enfríe, es lógico que dejemos de hablar. O cuando ustedes no están enamorados, hablan, ay, mi novio, ay, mi novia. Y hablamos, y hablamos. Pero cuando se pasa esa pasión, ya no hablamos tanto. Y lo mismo con el Señor. Cuando viene ese amor y nos impacta, hablamos del Señor, queremos salir corriendo. Pero si dejamos que ese amor se enfríe, nos va a dar igual, nos va a dar lo mismo. Pero el amor ha sido derramado en su corazón y en mi corazón. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 14. Cierto pastor decía así: yo no tengo culpa de la cara que tengo, pero sí de la que pongo. Entonces sonría, Cristo le ama. Todos están tan serios, tan abrumados, sonría, Cristo lo ama. El amor de Cristo está en su corazón. Esté alegre por estar en la casa del Señor. Lo digo en serio, que venga con alegría a la casa del Señor, que no sea una carga estar en la casa del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 14. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Otra versión dice: el amor de Cristo nos constriñe, que es lo mismo, nos obliga, nos apremia, nos empuja, nos fuerza. Entonces, cuando nosotros salimos y hablamos de su amor, es por este amor. Porque el amor de Cristo, el cual nos ha impactado, el cual ha sido derramado en nuestro corazón, nos empuja, nos constriñe, nos obliga, nos fuerza a movernos.
Es ese amor, cuando somos impactados, es con fuerza, con autoridad, hacer muchas veces lo que no queremos, hacemos por ese amor del Señor. Es por eso lo asocio con cuando estamos enamorados con la pareja. A veces no queremos hacerlo, pero ay, ya porque te amo lo hago. Recuerdo un primo que cuando tuvo su primer novia, él se andaba todo el Cuarto Anillo para ir a verla, caminando, porque su padre no le daba un peso para el micro. Y hasta se trató acá el Gloria, se puso. A los 2 meses terminó con Gloria. Cuando estamos en ese amor, el amor nos lleva, nos mueve a hacer cosas. No se tatúe nunca, menos para ponerse el nombre de una persona. Ese amor, hermano. Y ese amor es el que tenemos que pedir al Señor que se renueve día a día. Que se renueve día a día. Así que hoy usted puede responder, ¿qué es lo que nos lleva a hablar de Jesús? Su amor. Su amor, cuando somos impactados por su amor. Y voy a darle unos ejemplos mientras ya voy a correr un poco porque es la hora. Tenía 3 ejemplos, pero solo voy a dar uno. Juan capítulo 4 nos habla de la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba ahí con su cántaro, salió a buscar agua, dice. Y ella salió el peor horario. ¿Por qué salió el peor horario? Porque no quería ser juzgada, no quería ser mirada por las personas, por su condición, por su pecado que ella cargaba. Ella salió en un horario donde ya el agua estaba tibia, estaba caliente. Generalmente las personas salían 4, 5 de la mañana, cuando el agua estaba fresca, a recoger. Pero siempre hay las chismosas del barrio, siempre están ahí las que critican, las comadres que están ahí, ay, viste fulana, Entonces ella avergonzada no participó y agarró y salió más tarde. Pero Jesús tenía un encuentro con ella ese día. Dice que Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Un judío jamás, siempre daban la vuelta, no atravesaban por Samaria, porque eran así con los samaritanos. Eran peleados. Y no voy a entrar en detalle porque aquí lo que me interesa es que cuando ella tuvo su encuentro con Jesús, cuando vio la gracia, cuando vio la misericordia del Señor, porque Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, y ella le dijo, no tengo marido, Señor, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Ay, Señor, tú eres profeta, le dice. Tú me pides agua, pero el agua que yo te tengo para ti es una agua que no vas a tener sed jamás. Y esa mujer queda impactada, le dice, estamos esperando al Cristo que venga. Y Jesús le dijo, usted puede ver en muchos otros pasajes, Jesús nunca agarraba y asumía su misión o aquel que él era. Pero con la mujer samaritana él se dio a conocer y dijo, yo soy el que habla contigo es. Y Jesús se mostró a nosotros en nuestra peor condición, cuando estábamos en quebrados, hermanos. Porque hay que reconocer, cuando venimos a la casa del Señor, venimos quebrados. Siempre es la última opción. Vamos al brujo, vamos allá a la comadre, pero nunca venimos al Señor. Es la última opción. Pero cuando venimos al Señor y vemos que Él no nos juzga, vemos que Él no nos condena, sino que nos abraza y Él nos restaura y ese amor nos impacta y nos llena. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? El versículo 28, 29 dice ahí en Juan. Versículo 28, 29. Entonces la mujer dice, cuando tuvo ese impacto con el Señor, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Y versículo 39 dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. ¿Quién daba testimonio? La samaritana. Diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a Cristo, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído. Y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Pero esa mujer, cuando fue impactada por Jesús, por su amor, por su gracia, ¿qué hizo ella?
dejó el cántaro y salió a hablar, salió a anunciar ahí a la ciudad. ¿Sabe? Cuando ese amor nos impacta, nosotros dejamos lo que estamos haciendo. Dejamos aquello que nos prende y comenzamos a anunciar el evangelio con palabras, como decía el diácono Jorge, el evangelio es simple. El evangelio es simple. Muchas veces lo complicamos. Es tan solo hablar lo que Dios hizo en nosotros. La mujer fue y le dijo: este ha dicho todo lo que yo he hecho. Ha revelado todo. Y ya después la ciudad le dijo: ya no creemos tan solamente por tu palabra, sino porque hemos venido a Él y hemos reconocido que Él es el Cristo. Aleluya, hermano, es el amor que nos mueve. Es ese amor que nos impulsa y nos lleva. Porque nosotros compartimos todo lo que es bueno, amén. Todo lo que es bueno queremos compartir. Cuando hay alguna liquidación en un depato, lo primero que hacemos es llamar a la hermana, al primo, al papá y decir: oye, aquí están liquidando todo, venite. Si es que no somos egoístas, ¿no? Porque hay también los egoístas que no avisan, no llaman. Pero por general siempre compartimos lo que es bueno. Entonces, ¿por qué usted no está compartiendo el evangelio? ¿Por qué usted no está dando palabra? ¿Por qué usted no está hablando lo que Jesús hizo en su vida? Se fue a la iglesia. Es su responsabilidad. Diga: es responsabilidad mía anunciar de Jesús. El evangelismo y el discipulado van de la mano. No se trata tan solamente de ir y decirle: oye, Jesús te ama, chao, cumplí. Se trata de anunciar, cuidar, estar cerca de la persona. Compartimos de Jesús. Después consolidamos a la persona ayudándole a afirmar su decisión. Por eso es lo que Jesús decía: id y haced discípulos. Id y haced. Hablamos, compartimos de Jesús, compartimos por este amor que somos movidos. Este mismo amor nos lleva a perseverar con la persona, a perseverar con esa persona, a ayudarle a afirmar su decisión de seguir a Cristo. Porque algunos tienen dudas y dicen: ¿será? Pero es la fe viene por el oír. Y entonces, si no vienen a la iglesia, que en su mayoría no vienen, entonces uno tiene que llevar la palabra, anunciarle ahí a la persona, inyectar fe en la persona, hasta que eso crezca en él y despejar su duda. Consolidamos, afirmamos sus pasos y después viene el bautismo, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué viene el bautismo después? Porque primero tiene que haber la transformación interna. El bautismo ya es la parte pública, ya es cuando ya demostramos a las personas lo que Dios ya hizo en nuestro corazón primeramente. Que hemos sido alcanzados por su amor, que hemos sido transformados por su gracia, por su misericordia. Ese es el proceso, hermano. Usted va, comparte, acompaña a la persona, está allí pendiente, no lo abandona. Como cuando el soldado va a la guerra, no abandona al pelotón. Usted va y que acompaña a la persona. Si quiere también, ¿no? Porque hay personas que se resisten y no quieren. Pero usted tiene que hacer su parte de anunciar el evangelio. Y cuando la persona aprende a consolidarse, está allí ya firme, lo insertamos, conectamos con la iglesia, bautizándolo. Es el símbolo de la conversión. Viene bautismo en agosto para aquellos que van a tomar la decisión de bajar a las aguas. Después del bautismo, ¿qué viene? ¿Qué viene después del bautismo? El discipulado. Entonces, usted me va a decir quizás: hermano, pastor, yo no sé hablar, no sé qué decir. Hay discipulado, hermano. Después de agosto vamos a comenzar con el discipulado. El nivel 1 está con el diácono Jorge. Así que si usted quiere hacer el discipulado, se acerca a él, se hace anotar con él y él ya va a estar dando las instrucciones para el nivel 1. Amén. ¿Qué es la parte del discipulado? Es enseñar, discipular, entrenar
a la persona, es más profundo. Tratamos el carácter, tratamos ya las cosas del corazón. Porque entendamos algo, iglesia. Jesús cuando viene a nuestra vida, Él viene, nos transforma y nuestro espíritu es ligado nuevamente al Padre. Correcto, por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Espiritualmente somos nuevos nacidos. En lo físico estamos iguales. Y espiritualmente hay un cambio instantáneo. Pero después queda el carácter. Y el carácter se moldea. Y es a través del discipulado, a través de la palabra. Entonces hay un acompañamiento. Jesús lo dejó ahí en la gran comisión. Ir, predicar, consolidar, haciendo discípulos de todas las naciones, bautizándolos, llevándolos al bautismo. Y después dice enseñándoles. Hay un discipulado más constante, continuo. ¿Sabe cuál es el error muchas veces que cometemos, iglesia? Uno es el que ya le dije, que anunciamos y dejamos a la persona. Y yo estoy hablando de nuevos convertidos. Ojo, voy a hacer un paréntesis aquí. Estoy hablando de nuevos convertidos. No estoy hablando de cristianos viejos. Estoy hablando de nuevos convertidos. Porque aquel que ya recibió la palabra, aquel que ya aceptó al Señor, ya comenzó a caminar, ya es decisión de cada persona. Pero cuando hablamos de un nuevo convertido, necesita esa asistencia, necesita esa continuidad. Y dice, muchas veces nosotros cometemos ese error, dejamos a la persona abandonada. Y también, segundo, muchas veces a la hora de presentarla a Jesús en la vida de las personas, cometemos el error que presentamos la iglesia y no presentamos al Señor. Tenés que ir a mi iglesia hay esto, mi iglesia hay lo otro. Te va a hacer bien, va a ser bueno para los chicos. ¿Es mentira? No, es verdad. Pero en algún momento va a tener que tocar lo que realmente es importante. Que Jesús vino a morir por tus pecados. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores. Presentamos a la iglesia primero, antes que a Cristo. Cuidado con enseñar a la persona a ir a la iglesia, pero no a seguir a Jesús. Cuidado que enseñemos a las personas a venir a la iglesia, pero no a seguir a Cristo. Porque aquel que aprende a venir a la iglesia de manera cultural, no necesariamente es discípulo de Jesús. ¿Me explico? Culturalmente vamos a misa. Culturalmente comemos de la hostia. Culturalmente desde cuna nos ha sido enseñado a caminar culturalmente. Y también hay en el evangelio, no crean. En los cristianos de hoy en día también culturalmente vienen al culto. Culturalmente participan de la cena. Culturalmente, pero no hay una relación genuina con Jesús. ¿Por qué? Porque presentamos la iglesia y no a Jesús. Aquel que conoce a Jesús y es impactado por Jesús, ese realmente es el que permanece y persevera. Se fue la iglesia. ¿Están entendiendo? ¿Entiende que hay una responsabilidad en su vida? Así que usted, que aquel que dice, yo no tengo un ministerio, yo no tengo un llamado, tiene llamado, hermano. Y ya no me entró aquí ya, pero está ahí también en 2 Corintios capítulo 5 que habla del ministerio de la reconciliación. Leímos el versículo 5, pero si usted lee después el versículo 18, 19, es que nosotros hemos sido llamados a reconciliar al mundo con Dios. Ese es nuestro ministerio. Entonces aquel que dice, yo no tengo un ministerio, yo no tengo un llamado, tiene. Ha sido llamado a anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Esa es la parte pública. Ahora el ministerio de reconciliación es lo que usted porta, es usted lo que usted lleva, el mensaje que lleva. ¿Cuál es el mensaje?
el mensaje de restauración, que Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios. Ya estoy terminando, hermano. Romanos 10, capítulo 10, versículo 13 al 15 dice: ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a saber si nadie les predica, si nadie les anuncia? ¿Cómo van a profetizar? ¿Cómo van a declarar que el Señor es el Señor? Si no hay quien les hable. No hay quien les hable. ¿Será que no estamos fallando usted y yo en esta parte? Mateo 9, 35 al 38 dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. Hay un llamado, hay un ministerio, hay una responsabilidad, hay un mandato. ¿Será que estamos atendiendo al llamado de Jesús? Llamado, el objetivo de esta palabra no es atacarlo, sino que usted pueda sentir lo que yo estoy sintiendo, y es un fuego en el corazón. Porque ese amor de Dios es el que nos mueve y nos lleva a hablar de Él. Cuando tenemos ese impacto, cuando somos impactados por Él, eso nos mueve, nos lleva. Cada hombre de Dios que conozcan, que escuchan el testimonio, ¿qué fue lo que los llevó a hablar de Dios? El amor. Fueron impactados con su amor, fueron transformados por su amor. Entonces yo le hacía esa pregunta al Señor: muchas veces no hemos sido aún impactados por tu amor, Señor. Muchas veces no. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Y usted puede saber las estadísticas, pero cristianos solo hay menos del 1% aquí en la nación japonesa. Y cuando hablo de cristianos, hablo católicos, protestantes, evangélicos. Son menos del 1%. Menos del 1%. Entre católicos y protestantes son 0,35, 0,45. Y el resto se divide en otras etnias, entre el hinduismo, el islam. Lo más fuerte aquí es el sintoísmo y el budismo, entre un 67 y 80%. Hay japoneses que practican ambos, hay japoneses que practican uno solo, no como una religión, porque no se consideran religiosos, pero sí practicantes de los rituales. Y podemos decir y escatar: uy, como que son ritualistas. Usted también, cristianamente, usted también se vuelve alguien ritual, pero que solo viene y participa de vez en cuando, busca de Dios de vez en cuando, viene a la Santa Cena cuando viene. Rituales. Hay una responsabilidad en su vida y en mi vida: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Que el amor de Dios arda en su corazón. Ese es mi deseo. Que por medio de este mensaje el amor de Dios comience a arder en su corazón. Comience a tener pasión por alma. Y no se trata de llenar las sillas de la iglesia. Se trata de traer personas que están quebradas, que necesitan palabra de restauración, que necesitan conocer a Jesús, que necesitan conocer al autor de la vida, que nos transporta de muerte a vida. Es necesario, iglesia, que despertemos. Hoy por la mañana, termino ya con esto, hoy por la mañana me recibo una llamada. Ayer estuve por la mañana ahí con la familia y quería agradar ahí a la familia. Venían de lejos, entonces me puse en la parte de la churrasquera a asarles la carne. Y la verdad yo estaba un poco desligado de lo que acontecía alrededor. Sabía que había muchas otras familias, había música secular, estaban tomando en algunos lugares, como en cualquier lugar, es verano, se van al río a compartir. Yo estaba allí atendiendo a mi familia, y
Y llegaron hermanos también de la iglesia, hicieron allí llegaron unos tíos y yo no me di cuenta, o sí, los vi que abrieron unas latas ahí de cerveza. Y la verdad a mí no me incomoda, hermano. Porque uno exige respeto, pero también hay que respetar a la otra persona. Entonces hoy me llama, un tío me llama hoy por la mañana y me dice: quiero pedirte perdón, yo sé que habían hermanos y quizá por su reputación que ustedes tienen, los incomodó. Yo le dije: tranquilo, tío, tranquilo, no pasa nada. Y me dijo: no, pero era cerveza sin alcohol, no pasa nada, no me tiene que explicar nada. Es diferente si se hubieran comenzado a alcoholizar. Ahí yo me hubiera retirado, no es que lo hubiese prohibido, me hubiese retirado. Y ahora, si esos hermanos se escandalizan de ver a uno compartiendo con las personas, es porque falta el amor de Dios en su corazón. Porque cuando vemos la palabra, Jesús vino a sentarse con pecadores, andó con prostitutas, andó con recaudadores de impuestos. A eso vino Él. Ahora eso no es libertad de que a partir de ahora entonces nos vamos a la discoteca, pastor, y vamos a ir allá a evangelizar. No, no se trata de eso. Porque ahí la actitud de su corazón está errada. Se trata, le dije: tío, entonces eso quiere decir que me tengo que aislar de ustedes, entonces ya no voy a compartir con ustedes. No, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Cómo puedo demostrar el amor de Dios? Mi deseo era demostrarle el amor de Dios a ustedes con actos, sirviéndoles. Y a eso lo quebrantó un poco, me dijo: sí, tenés razón, la verdad, tenés razón, no se preocupe. A mí no me preocupa, porque había música secular, sí, pero ¿acaso me vieron bailar? No, entonces ¿por qué me voy a avergonzar? Estaba con mi familia, sirviendo a mi familia en amor. Nos llamó, el amor de Dios nos lleva, el amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos empuja. Hay momentos para cada cosa, eso sí. Pero muchas veces queremos ser respetados, pero no respetamos también al prójimo. No respetamos las cosas. Jesús es educado, es el tipo más educado. Él toca para entrar. Él pide permiso. Entonces que nada lo limite. Reputación. Yo no tengo reputación, yo tengo testimonio. No reputación. Yo tengo testimonio en Cristo. Reputación es para las cosas del mundo. Yo tengo testimonio. Y como decía la diaconisa Ana, una de las cosas que nos impide hablar del Evangelio de Jesús, y eso no lo toqué, pero me lo salté, es porque muchas veces estamos en falta con los de afuera y no tenemos la fuerza de hablar porque nos sentimos acusados. Lo único que nos impide es nuestro testimonio. Pero déjame decirte que si uno viene a la presencia del Señor, Él nos restaura. Él nos hace dignos de hablar de su evangelio. Y Él quiere usarte. Hemos sido llamados a ser luz, a ser amor, a llevar su evangelio. Entonces, mi hermano, abra sus labios y predique a las personas allá afuera. Póngase de pie. Viene el bautismo, viene el discipulado. Quiere capacitarse más, hágalo. ¿Sabe? Le dedicamos tiempo a tantas cosas sin fruto, que no son fructíferas, que nos traen placeres momentáneos, pero no le dedicamos a Dios. ¿Cómo podemos crecer en gracia y conocimiento si no leemos su palabra? Es necesario leerla todos los días. Es necesario orar todos los días. Es necesario conocer de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo va a sacar algo de nosotros que no tenemos?
Le voy a decir algo que es bíblico. Dice, y les enviaré al Espíritu Santo que los guiará a toda verdad y les hará recuerdo de estas palabras. ¿Qué palabras? Las palabras del Señor Jesús. Pero si no tenemos la palabra del Señor Jesús, ¿qué nos puede hacer recuerdo del Espíritu Santo? Pero cuando estamos llenos de la palabra del Señor, el Espíritu Santo toma, es como un depósito, toma del depósito, y eso es lo que hablamos. Por eso Mateo 10:20 dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo que habita en vosotros. Déjese usar. Hechos 1:8, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en los confines de la tierra. Dios le ha dado una responsabilidad, le ha confiado lo más precioso, la divulgación de su evangelio. Usted tiene un llamado, mi hermano, usted tiene un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Pare de buscar ministerio físico, porque ya tiene uno. Ya tiene uno. El ministerio físico vendrá después, si así Dios lo permite. Amén. Cierra tus ojos. Si tú, no voy a imponerte mano, porque yo creo que el Espíritu Santo siempre nos toca cuando venimos con un corazón sincero. Yo no te voy a imponer mano, pero si tú quieres que el Espíritu Santo te renueve y renueve el amor en tu corazón, si tú quieres que el Espíritu Santo te llene nuevamente de ese amor para anunciar, te invito a que des un paso de fe y vengas al altar. Te invito a que des un paso de fe. Si tú estás necesitando y dices, estoy seco por dentro, no tengo que dar, ven, que el Espíritu Santo te va a llenar y vas a salir de aquí lleno para dar. Vas a salir de aquí con palabra para dar. Cierra tus ojos allí. Queda la invitación allí. El que desea pase.